Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra, hablamos de la oración. El Señor ponía en mi corazón también esta semana, porque uno no puede agotar todo el tema de la oración en una predicación de 40 minutos, porque vimos cuáles son oraciones que Dios nunca va a contestar. Hablamos de enséñanos a orar. Y hoy el tema es, ¿para qué sirve la oración? ¿Para qué sirve? Bíblicamente, por supuesto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué oramos? ¿Qué pasa? Vamos a ver unos ejemplos. En la Biblia son muchos versículos, diferentes versículos, porque estamos hablando de un tema, entonces de ese tema se habla en toda la Biblia. Entonces tal vez no le vaya a pedir que vaya exactamente por cada versículo, porque tal vez no podemos, pero sí los va a tener ahí en la pantalla. ¿Para qué sirve la oración? Bueno, tengo aquí varias razones y seguramente hay 1000 más que no puse. Y usted, si encuentra una, me la manda y me la dice para apuntarla ahí. Fue porque no le puse atención al Espíritu Santo seguro ahí en ese tiro. ¿Para qué sirve? Para recibir respuesta a nuestras interrogantes. Le podemos pedir al Señor. Ahora les mencionaba mientras orábamos el Salmo 73. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Pero quiero meterlos en el contexto del Salmo. El salmista en el Salmo 73 está sintiendo envidia por aquellos que no honran a Dios, que lo ofenden al Señor, que hablan sandeces, tienen una jeta como así para hablar cosas feas. Su vida es una vida de excesos, o sea, andan haciendo solo cosas malas y negativas, ¿verdad? Y aún así prosperan. Entonces el salmista empieza a ver aquello y dice: ¿para qué me guardo yo? ¿Quién se ha preguntado eso alguna vez? ¿Para qué me guardo yo? Si aquel tiene un mejor carro que yo y alabo y exalto al Señor toda la vida. ¿Para qué me guardo yo si aquel mira la casa que tiene y yo vivo alquilado y con costos? O vivo arrimado. ¿Para qué me guardo yo para el Señor? Eso se le preguntan todos los creyentes en algún momento de la vida. Y el salmista en el Salmo 73 se lo pregunta, pero nos dice la clave cuando él entendió este asunto. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, en su presencia, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Ese es el versículo clave. Usted puede leerse todo lo que sigue después en el Salmo, las cosas que él dice, para que entienda mejor. Porque mire, la vida de nosotros no depende de lo que tenemos, de las posesiones materiales. Usted tiene ya lo más importante, que es a Cristo, y la vida eterna si tiene a Cristo. Sepa que tiene mansión en los cielos, eternamente para usted, y provisión para siempre, y la paz que sobrepasa todo entendimiento para que guarde su corazón y sus pensamientos aquí, mientras estamos aquí. Pero también oramos para descargarnos y descansar en la presencia de Dios. Eso dice Mateo 11:28, dice Jesús: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Para eso oramos también, buscamos al Señor con esos propósitos, ir hasta su presencia. Jesús nos invita: vengan a mí, vengan, pero es que si andan cargados, vengan a mí, yo les quito la carga, vengan a mí. Si están cansados, vengan a mí, acérquense al trono de la gracia, lo que cantábamos. Hay un trono abierto para todos aquellos que quieran. No hay burocracia, no tiene que buscar mediadores y mediadoras, no tiene que ir a un hombre para que interceda para ver si lo reciben. No, ya el hombre vino, ya Jesús, el Hijo de Dios vino, se hizo hombre
e intercedió por usted, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, llevando sus pecados para que ahora usted pueda entrar hasta su casa, hasta al cuarto de Dios, ahí donde está sentado en el trono, para favor de nosotros. Entonces eso dice Jesús. Y también para echar sobre Él toda nuestra ansiedad. ¿Cuántos han estado ansiosos alguna vez? Yo levanto todas mis extremidades, las cejas y todo lo que pueda levantar por ansiedad en esta pandemia. Acuérdense al principio, luego ya nos fuimos como amoldando al asunto, pero que era complicado y difícil alejarnos de la gente, ya no abrazar, ya no estar de cerca, ¿verdad? Que complicado fue y todavía es un poco complicado. Pero la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. 1 Pedro 5:7. Esa ansiedad, yo no sé si usted se ha sentido así, yo sí. Eso lo necesitamos hacer todo el tiempo, esa ansiedad, porque solo Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad no se quita con autoayuda o cosas ahí psicológicas, no sé, con ayuda psicológica ni otra cosa. Aquí la palabra de Dios nos dice, vengan a mí, dice Jesús, y echen sobre mí toda su ansiedad. ¿Para qué nos acercamos al Señor o para qué oramos? Para buscar la paz que nadie nos puede dar. Ese versículo lo mencionamos hace 8 días. No hay otra forma de que usted reciba paz. Si usted le pide paz al Señor, pero usted dice, Señor, dame paz, porque perdió la paz, porque no tiene paz, pero nada más se lo dice así, sepa que no va a venir esa paz así nomás. Hay que meterse con Él, hay que entrar en su casa, hay que entrar en su presencia. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces hay que ir ante Él, ante el trono de la gracia, para que Él conozca nuestras cosas. Él las sabe, sí las sabe, pero necesita escucharlas de nosotros. Necesita que las saquemos. Voy a decirlo de otra forma, necesita que las vomitemos. ¿Usted ha visto cuando uno le ha caído mal algo y le cae pesado el estómago? Usted empieza a sentirse mal y sentirse feo, hasta mareado y todo el asunto, y cuando va y llama a Hugo, después usted termina, ¡ay, qué alivio! Pues es una forma muy grotesca de ilustrarlo, pero eso es lo que pasa cuando vamos delante de la presencia del Señor. Sacamos lo que nos estaba haciendo sentir mal, todo aquello que tenemos ahí, nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, todo ruego, con acción de gracias, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero tengo que ir. Por supuesto, el diablo le va a decir, o alguna persona, no saque tiempo para eso, no hay tiempo, hay que ir a trabajar, no, porque tiene que levantarse temprano, no puede orar, qué sé yo, no lo haga, lo están viendo, no sé, qué tantas cosas. Oramos también para poner delante de Él todos nuestros proyectos, que se lo ponemos a Él, pero entonces Él nos envía ayuda cuando le ponemos esos proyectos. Ni qué mencionarles de Nehemías, el libro de Nehemías. Dios lo movió, Él sintió una carga grande por Jerusalén porque estaba en ruinas el asunto, y entonces sintió en su corazón, y Él mismo lo dice ahí en su libro, el libro de Nehemías. Pero cuando ve aquello o le cuentan que Jerusalén está por el suelo, están en vergüenza, los muros están por el suelo, la gente se burla de ellos porque no han podido reconstruir lo que el enemigo destrozó. Dice en Nehemías capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y el versículo 11 pegó un brinco muy grande en el pasaje para no leer todo lo que dice, la oración de Nehemías. Pero termina diciendo, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, de todos los demás que están orando, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Aquí era la presencia de Dios. ¿Cómo es que hacemos cosas sin orar primero a Dios?
concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, era el rey para el cual él trabajaba, porque yo servía de copero al rey, dice Nehemías. Y entonces sucedió una cosa maravillosa. Dios tocó el corazón de ese rey y el rey dijo, claro, qué dicha que me contaste, yo pago los gastos para ir a reconstruir, vaya, con mucho gusto le pago, le doy una escolta. Llevaba escolta Nehemías para que no le quitaran las cosas que llevaba. Le ordenó a aquel que estaba encargado del bosque, el leñador, la gente que estaba encargada del aserradero, para que nos entendamos, del bosque, para que le diera la madera para enmaderar las puertas, hacerlas nuevas, para que la gente, él tenía el aval del rey para poder ir a trabajar. Eso pasa. Yo puedo contar testimonios de que esas cosas pasan cuando oramos, clamando y pidiendo al Señor por proyectos. No espere que pasen de la noche a la mañana, pero a veces pasan. Nehemías oró 4 meses para que pasara esto. Dios fue preparando el corazón del rey mientras tanto y fue preparando otras cosas por allá, porque Dios es así. Pero a veces pasan más, están más cerca de lo que nosotros creemos, los milagros del Señor. Porque Dios responde cuando le ponemos las cosas a Él delante de su presencia y cuando las cosas son de Él. Hay muchos testimonios que podemos contar. Bueno, oramos también para pedir sabiduría. Pedir sabiduría, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios, porque Él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si eso dice la Biblia, agárrese esas palabras, tómese de eso, y pida sabiduría. Porque a veces sí, uno dice, ay sí, es que no tuve sabiduría. Sí, necesita sabiduría, entonces pídasela a Dios, Él se la va a dar. También oramos para pedir ayuda por causa de nuestros enemigos. Por ejemplo, el Salmo, por mencionar un pequeño versículo de un Salmo, porque los Salmos están llenos de esto. Dice el Salmo 27, 11 y 12, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hay enemigos, tenemos enemigos, hermanos. La Biblia dice, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos, en cuanto dependa de nosotros. Pero tenemos un enemigo que es el diablo, que no nos quiere para nada. Y entonces también mete carbón a algunas personas para que no nos quieran. Usted trate de estar en paz. Dice, lo que la Biblia dice es, háganle el bien a su enemigo para que entonces él vea que nosotros pagamos bien por mal, venza con el bien el mal, eso es lo que dice la Biblia. Pero mientras tanto, ore, puede orar si hay enemigos contra nosotros, gente que se está levantando, que se ensaña contra uno, no sé. También oramos para buscar fortaleza en medio de la tentación y el mal que nos acecha. Mateo 6:13, Jesús hablando de la oración dijo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Lo que está diciendo Jesús es, cuando oramos, es que tenemos que pedir, Señor, no me dejes caer cuando sea tentado, ayúdame, mándame ayuda sobrenatural en ese momento. Y la Biblia lo respalda y dice que Él no va a permitir una tentación más grande de la que podamos resistir, que juntamente con la tentación viene la salida. Si caemos es porque nos fuimos, pero siempre el Señor va a ser fiel para darnos una palabra, para recordarnos un versículo, para mandar a alguien que evite aquello. Pero si caemos, no fue que Dios no trató de evitarlo, pero oremos por eso, para que el Señor esté ahí. Yo siempre le digo al Espíritu Santo, no me dejes en ningún momento, recordame, mándame una canción, recordame un versículo, una predicación, no sé, algo que dije alguna vez y que ya no me acuerdo. Y Él va a ser fiel. Mateo 26:41, Jesús le dijo a sus discípulos cuando están en Getsemaní, que se durmieron, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es que ese es el problemita, hermanos. La carne es débil. ¿Qué recomienda Jesús? Velad y orad. Para no entrar en tentación, velad y orad. ¿Cuándo? ¿Solo los domingos que viene a la iglesia? No, esto es de todos los días. Les quiero decir una cosa, nosotros nos cansamos, nosotros nos agotamos, pero el diablo no.
El diablo es un espíritu y él no necesita dormir, no se cansa. Pero tenemos uno grande, más grande que él, que tampoco se cansa y está pendiente de guardarnos a nosotros si oramos para que el Señor nos guarde de la tentación. Velad y orad. Punto 10 dice, para pedir valentía, para llevar a cabo la obra del Señor, u otra cosa que sea buena, algo loable, no sé, cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar que sea para bien. Por ejemplo, Hechos 4, versículo 29 y 31, dice la palabra que los discípulos están orando y le dicen, Señor, mira sus amenazas, los están amenazando de muerte. Si siguen predicando, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda valentía, quiere decir, hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Entonces debemos orar para que el Señor nos dé valentía, nos dé denuedo para llevar a cabo su obra o cualquier otra cosa que queramos hacer. No sé, algo que usted quiera emprender, ayudar a una familia, levantar fondos para alguna cosa específica, qué sé yo. Dios siempre va a estar ahí para escuchar sus oraciones y ayudarnos. Oramos también para confesar nuestros pecados y restaurar nuestra comunión con Dios. Quiero explicarles eso. Cuando usted le falla a Dios con un pecado o varios, lo que hace es que corta el cable de la comunión, de la comunicación con Dios. No se corta la relación. Si usted es hijo o hija por medio del sacrificio de Jesús, usted seguirá siendo hijo o hija por medio del sacrificio de Cristo. Pero se cortará la comunicación fluida con Dios por el pecado. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está, siempre, listo para perdonar. Él nunca va a dejar de perdonar. Su naturaleza es perdonar. Y mucho más cuando ya se ofreció un sacrificio por nuestros pecados. El sacrificio por los pecados de un animal en el templo, en el Antiguo Testamento, se ofrecía para aplacar la ira o el castigo que pudiera venir sobre un pecador. Y eso fue lo que hizo Jesús. La ira que merece el pecador cayó sobre el Hijo, sobre Jesús. Ya fue saldado, ya fue satisfecho eso. En Cristo Jesús. Ahora usted, si le falla a Dios, vaya y le dice, Señor, aquí vengo, y el Señor le va a decir, ¿cómo que viene? Sí, vengo con el sacrificio de Cristo, estoy ilustrándoselo nada más. Vengo bañado en sangre, ¿se acuerda? Sí. Vengo a confesar mis pecados. Eso sí, tiene que confesarlos, ahí dice, si confesamos. Tengo que, otra vez, llamar a Hugo, sacar. El diablo no quiere que usted saque nada. Confesar. Señor, fallé otra vez. Dije esto y esto. Hice esto y esto. Perdóname. Restáurame. Límpiame de toda maldad. Dice ahí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El diablo quiere seguir acusando y acusando y acusando para que usted se suicide al final. Si no un suicidio físico, un suicidio espiritual, y usted tire todo por la borda y deje de ir a la iglesia, deje de leer la Biblia y se vaya al mundo y se olvide de Cristo. Eso es lo que quiere el diablo. Pero la palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo 32, 5 y 6 dice, mi pecado te declaré. Ese lo dice David después de que pecó el pecado con Betsabé y que mandó a matar al esposo de Betsabé para dejarse a él, a Betsabé. Eso hizo David. Pero David reconoce en este salmo y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Es que puede ser que sea tarde ya. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él.
Estoy hablando de que puede ser tarde porque alguna persona muere en esa condición, sin haber confesado sus pecados al Señor. Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, oró, le había prometido cosas a Dios, le había fallado a Dios, por eso estaba en el vientre del pez. Él se montó en un barco para irse lejos del propósito de Dios, pero el Señor lo devolvió en un submarino para el lugar donde debía de ir, ¿verdad? Y entonces dice Jonás, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Eso dijo Jonás. El Señor oye. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. También esto es para saber que nos acercamos a Dios con acción de gracias. Oramos para dar gracias a Dios. Eso debe ser estar en todas las oraciones nuestras. Dar gracias a Dios. O sea, siempre debe estar la acción de gracias. También oramos para pedir fortaleza en medio de la angustia, del dolor y la tristeza profunda, como lo que estaba pasando Jesús cuando estaba en Getsemaní. Ya prediqué en algunas ocasiones de eso, pero nada más quiero, así como una pincelada, recordarles, Jesús no tenía miedo de ir a la cruz. Jesús no tenía temor de ir a la cruz y no es que Jesús se estaba llenando en su humanidad, como dicen por ahí algunas personas, de terror, porque entonces se estaba sintiendo muy mal porque le tocaba todo lo que venía al día siguiente, los latigazos, el apaleamiento que le dieron y la crucifixión y todo eso. Entonces Jesús no quería y humanamente se sentía mal. Eso es lo que dice la gente. No, la Biblia enseña que Jesús en Getsemaní se estaba muriendo. Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sintió una tristeza tan profunda, una depresión a la mil, que nadie ha pasado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí los pecados suyos y los pecados míos fueron cargados sobre Cristo. A partir de ahí, nunca había pasado algo así sobre él. Aquel santo y que siempre, santo, Hijo de Dios. De un momento a otro, el Padre puso sus manos sobre él y empezó a confesar las maldades y las iniquidades de todos nosotros, porque él era el vehículo para llevar nuestros pecados. ¿Cómo pudo haberse sentido? Entonces él dice, Señor, me estoy muriendo, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tu voluntad es que yo me muera aquí, me moriré, pero yo quiero llegar al Calvario, porque esa es mi meta. Y fue oído, dice la Biblia, por su temor reverente. Entonces, cuando estamos en ese estado de angustia y dolor, Jesús nos enseña a que podemos orar así. Dice el versículo, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, y le dijo a sus discípulos, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Al final, se hizo la voluntad del Hijo. Lo que Él pidió fue lo que se hizo. Si usted quiere saber más acerca de eso, yo le puedo mandar algo, un bosquejito por ahí o algo así. También oramos para interceder por nuestros enemigos. ¿Cómo interceder por nuestros enemigos? Sí, la Biblia dice eso. Jesús en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces podemos interceder por nuestros enemigos, oramos así. Hechos 7:59, Esteban cuando estaba siendo apedreado decía, dice la Biblia, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. Y oramos también para pedir fortaleza en el hombre interior. Yo necesito eso, ustedes necesitan eso. Cuando habla de hombre interior se refiere a lo interior de todos nosotros, hombres y mujeres. Efesios 3:16 dice, para que os dé, en el contexto que viene hablando Efesios 3, viene hablando Pablo de que él ora por la iglesia de Éfeso, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Solo orando el Espíritu Santo puede venir a fortalecernos
en el hombre interior, porque lo necesitamos todos los días. Oramos también para pedir entendimiento, revelación, iluminación acerca de las cosas de Dios. Eso también está en Efesios. Yo no sé si usted es de los que se acerca a la Biblia y nada más lee. No, cuando usted vaya a leer la Biblia, diga: Señor, necesito que me ilumines, porque esto yo no lo entiendo con mi mente. Yo necesito que me hables a través del Espíritu Santo. Mire lo que decía Pablo a los Efesios: yo oro, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos eso, hermanos, todos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos revelación de eso. Daniel 10:12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas. Voy a leerlo. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Ve, pero Daniel se dispuso. ¿A qué se dispuso? De corazón a entender, a entender. Cuando hacemos eso y oramos a Dios, el Señor escucha nuestras oraciones y nos manda su revelación, su entendimiento sobrenatural, porque la Biblia así nomás no la entendemos. Tiene que tener la ayuda del intérprete, que es el Espíritu Santo. Y con esto ya casi voy terminando. Oramos para pedir dones y ministerios también. 1 Corintios 14:13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Entonces, si usted quiere un don, pídalo, tal vez se lo den, o tal vez le den otro, pero pida. Si no pide, no se le va a dar. Pedid y se os dará, dijo Jesús. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. También oramos para hallar gracia y misericordia, y eso es lo que cantábamos ahora, Hebreos 4:15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso oramos. ¿Para qué oramos? Para buscar su rostro, porque eso nos enseña la palabra. Hablando del Salmo 27, David dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Termino con ese porque no hay nada mejor que buscar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace. Ya hablamos de eso hace 8 días. Qué bonito es meterse con Dios para buscar su rostro. Para buscar su rostro es para tener una experiencia cercana con Él, una experiencia restauradora, una experiencia transformadora con Él todos los días. Dios es inagotable, no se acaba. No es que es por cuotas, que usted llegó un martes y el Señor le dijo cuando usted llegó el jueves: ya la cuota de esta semana se la di el martes. No, hermanos, el trono de Dios es un río que fluye y fluye y fluye y fluye. Hay bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. No se pierda de nada, no se pierda de ninguna, porque ahí están todas para nosotros. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido porque no quisimos o porque no buscamos? Como dijo Jesús: buscad y hallaréis. O sea, si no busca, no halla. Llamad y se os abrirá. O sea, si no llama, no se le abre. Se trata de tener entonces deseos, pero qué lindo es cuando, yo creo que la clave es buscar el rostro de Dios, porque cuando buscamos el rostro de Dios, todas las demás cosas van a venir añadidas. Ese es. Pero
hay que sacar el ratito para orar, hay que sacar el ratito, hay que sacar el ratito. Si sacamos el ratito para ver tonterías, no voy a mencionar ninguna. Pasamos horas frente a un televisor, frente al... No sé cuántas horas el promedio que dicen de personas que pasan aquí. Por dicha, en las pantallas de los teléfonos no se gastan, ni el dedo tampoco. Si no, ya no, un montón de gente no tendría dedo. ¿Cuántas horas promedio pasa usted haciéndole así? Vineando nada más. ¿Verdad? Viendo la vida de los demás. Ay, mira, le dio like a este, pero al mío no. Esas tonteras, con problemas de estima y eso. Y aquí, y que hablar, ya el televisor no, ya la gente casi ni, me imagino que sí, pero ya ahora es el amansalocos, el entretenedor de niños. Ya antes los criaban los papás, la mamá más que todo, porque el papá trabajaba, después ya la mamá salió a trabajar, entonces lo criaba la empleada, ¿verdad? La que trabajaba en la casa haciendo las labores domésticas, y ahora ya no se necesita ni esa mujer o esa persona. Ya aquí hay un aparato que sirve para eso desde que están bebés. Usted lo ha visto. Usted lo ha visto. Qué triste es ver un niño sentado a la mesa a comer con el teléfono ahí. Para que se comporte, le dan un teléfono. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos ahí y no sacamos tiempo para estar en la presencia del Señor un ratito? Acerquémonos entonces al trono de la gracia para buscar su rostro.